Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Como lo es acostumbrado, vamos a comenzar con la clase de cálculo integral eh, para el tópico que nos acompaña el día de hoy. El día de hoy tenemos la oportunidad de observar ya un nuevo tema, ya después de haber visto lo que se llaman áreas generalizadas, después de haber visto método de integral definida para encontrar pues integrales sencillas. Nosotros ya vimos lo que fue entonces el método basado en la integral indefinida como integrales inmediatas, como integrales que están sujetas a la regla x a la n, integrales que tienen la forma e a la x, integrales que tienen forma logaritmo natural e integrales donde se usan algunos métodos algebraicos para dejarlas de estas formas más simples. Ahora la idea es observar algún otro tipo de integrales que presentan una forma muy particular. Entonces esto va a estar soportado en la sección 4.5 del libro guía. Entonces bueno, la sección se llama técnicas de integración. Para este caso particular, esta técnica de integración se va a llamar el método de sustitución. Bien, bueno, hay que tener presente una cosa: hay un método de sustitución llamado sustitución trigonométrica, pero no es la sustitución trigonométrica, sino es la sustitución sencilla. ¿Qué está pasando acá? Permítanme un segundo. Sustitución. Parece que está quedando así gruesa. Bueno, dejémoslo así entonces. Técnicas de integración entonces. Bien. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a lograr en la clase de hoy? Los objetivos. Entonces, para este caso, vamos a evaluar las integrales usando el método de sustitución, que es un nuevo método que vamos a utilizar, una nueva técnica, más que, pues sí, digamos que método o técnica son palabras muy similares, así que pueden ser usadas correctamente. Y vamos a tratar de resolver, si nos alcanza de pronto el tiempo, después de haber visto algunos de los ejemplos, si nos alcanza el tiempo, entonces algunos ejercicios aplicados relacionados con el tema de integrales de métodos de sustitución. Entonces, resolver problemas aplicados que involucren el método de sustitución o integración, que involucren la técnica de integración, de integración por sustitución. Entonces, por sustitución. Muy bien, perfecto. Entonces eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí agrego otra página para comenzar entonces con esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre con
con la técnica de integración de sustitución. Entonces, nosotros tenemos integrales, por ejemplo, de la forma, la integral de u a la r de u. Supongamos que tenemos esta, donde la variable pues va a ser r, perdón, la variable va a ser u, por eso es que la integral está respecto a u. Y ustedes saben que esta integral pues es de la forma u a la r más 1 sobre r más 1, y esto pues va a ser más c. Tener presente que aquí r es diferente de menos 1. ¿Listo? Bueno, entonces al ser diferente de menos 1, permítanme aquí, no sé qué está pasando con el lápiz. Entonces r diferente de menos 1. Muy bien, entonces como r es diferente de menos 1, pues esta integral solamente se aplica para todo lo que sea u a la cualquier número, sin tener presente que r es igual a menos 1. La otra integral que nosotros veíamos era e a la u. E a la u de u, bueno, nosotros veíamos e a la x, pero la variable aquí puede ser. Y sabemos que la integral aquí es e a la u más c. O sea, si la miramos como integral indefinida. Y la otra que nosotros veíamos así de forma como clásica era 1 sobre u, ¿sí? De u. Para los que recuerdan la propiedad de que u a la menos 1 es igual a 1 sobre u, acuérdense. Entonces esto también lo puedo expresar como u a la menos 1 de u. ¿Listo? Muy bien. Entonces la integral digamos, el resultado de esta integral va a ser entonces logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Bien, esa sería una forma de verlo desde este punto de vista. ¿Listo? Muy bien. Entonces, recordando esas integrales, perdón, vamos a realizar lo que se llama pues un recuento de lo que hemos visto respecto de eso, ¿no? Entonces, supongamos por ejemplo, miremos, aplicamos otra hojita acá. Supongamos por ejemplo la integral de x a la 7 de x, ¿no? Entonces la integral de x a la 7 de x, aplicando la fórmula, es x a la 7 más 1 sobre 7 más 1 más c. O sea que esto es igual a x a la 8 sobre 8 más c. ¿Listo? Eso sería, por así decirlo, la integral de ese número. La pregunta es la siguiente, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tengo que hacer la integral de este tipo de cosas? Por ejemplo, cambiémosle aquí de color para hacer una diferenciación. Entonces, ¿qué pasaría si la integral tiene esta forma? Entonces miremos cuál es esta forma, porque pues la idea es mirar qué es lo que hacemos referencia con eso. Ahora sí cambiémosle de color y es la integral de 3x menos 4 elevado a la 7 de x. Bien, fíjense que en este caso particular es casi como si fuera la integral de arriba, pero en la x tiene involucrada un término lineal que está implícito en eso. Entonces, ¿será que es complicada realizarla? ¿Qué pasaría si no tuviéramos el método de sustitución para resolver eso, ¿no? Tendríamos que elevar a la 7 eso. Entonces sería
el primero elevado a la 7 más el primero a la 6 por el segundo a la 1 más el segundo a la 6, el segundo a la 5 por el segundo al cuadrado, y así sucesivamente, ¿sí? Y aplicando el teorema del binomio para poder resolverlo. Y entonces, como eso está a las 7, nos quedaría entonces de alguna forma como unos 14 términos, ¿no? Después de reducirlo nos quedarían 14 términos, y pues no sería como muy práctico al tratar de resolverlo de esa forma, ¿no? O sea, no sería como muy lógico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que podemos hacer o qué es lo que podemos intentar? Pues, qué pasaría si nosotros decimos que esto es como si fuera una variable llamada u, ¿cierto? ¿Qué pasaría si u es igual a 3x menos 4? Entonces, si nosotros hacemos la reescritura de la integral, es decir, reescribiendo la integral, ¿sí? Fíjense que ahora el 3x menos 4 ya no se va a llamar 3x menos 4, sino que se va a llamar u. Entonces aquí la integral de u, porque lo reemplazamos por ¿quién? Por 3x menos 4. Ahora, quiero que miren una cosa. Fíjense que aquí es muy importante saber que nosotros estamos diciendo que u es una variable. Entonces la variable a la que se cambió, o más bien la variable cambiada, para no colocar así tan largo, cambiada, ¿sí? Y aquí en este caso tenemos una que es la variable por cambiar, ¿no? Entonces, variable por cambiar. Una es la variable cambiada y la otra es la variable por cambiar. Fíjense que en este caso la variable es u, la que cambié, y la variable por cambiar es x, ¿sí? Entonces, si aquí vemos, en este caso particular, que el de x, o sea, digamos, si necesitáramos como trasladar reescribiendo esa integral, esto que está en términos de x, pues el de x ya no puede caer acá como un dx. O sea, si yo coloco aquí este como si fuera un dx, pues estaría diciendo mentiras, porque ya la integral no puede escribirse en términos de x, sino que ahora tiene que escribirse en términos de la nueva variable o la que cambié, que en este caso sería ¿quién? La variable u. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues si se supone que nosotros tenemos una expresión matemática en términos de u igual a x, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros aplicamos el diferencial, es decir, derivamos esta función que tenemos acá? ¿Cuál sería el resultado? Es decir, si aplicamos el diferencial de eso, es decir, el diferencial sería la derivada de u es igual a la derivada de esto respecto de x, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada de 3x? Pues la derivada es 3. ¿Y cuál es la derivada de menos 4? Pues 0. Y aquí, entonces todo esto estaría multiplicado por dx. ¿Por qué por dx? Pues porque pues, es el diferencial de x, es lo que se llama la regla de la cadena, ¿sí? La regla de la cadena. Porque hay dos formas de llamar, por así decirlo, esa notación. Permítanme aquí correr la pantalla para que se vea. Y es el hecho de que yo puedo llamarla de la siguiente forma. Entonces yo puedo decir que u es igual a 3x menos 4. Notación que ustedes conocen usualmente. U' es igual a 3. Pare de contar, ¿sí? ¿Por qué es así? Porque esta función, aunque no lo parezca, está en función de x. U de x es igual a 3x menos 4, y lo que ustedes dicen usualmente es u' de x, ¿sí? Si lo tenemos en cuenta, esto va a ser igual a 3. O sea que este es el procedimiento que uno hace con la notación
de Leibniz, ¿no? Con la notación de Newton, donde tendríamos, no, ambas son de Leibniz, ¿no? En este caso, lo que hacemos es utilizar el diferencial. Aquí no usamos la prima, sino utilizamos el diferencial. ¿Y cuál es el diferencial? Déjenme hacerlo aquí en verde. Entonces, si yo tengo u igual a 3x menos 4, entonces nosotros usamos el du de x, porque du de x es la notación. Permítanme aquí correr la pantalla que nuevamente se perdió. Ahora sí. Entonces cuando nosotros tenemos el du de x, esto va a ser igual a ¿qué? A 3. Entonces si hacemos la derivada de eso, esto va a ser igual a la derivada de x, por así decirlo, de 3x menos 4, ¿sí? Y entonces cuando hacemos la derivada de eso, esto nos va a quedar du de x, y esto va a ser entonces 3, y nos queda du de x es igual a 3. Y cuando yo despejo el du respecto al de x, entonces obtengo como el 3 du. ¿Listo? Ahorita lo explico un poco mejor, pero la idea entonces es mostrarles acá, regresando entonces a esta parte de acá. Fíjense que aquí tenemos que es du es igual a 3 de x, ¿sí? Si du es igual a 3 de x, pues yo sé entonces que de x va a valer ¿qué? Du tercios. O sea que esto realmente se reemplaza por du tercios. ¿Listo? Bueno, entonces ya miramos cómo es que se hace ese procedimiento. Ahora quiero explicar un poquito más para que quede mucho mejor explicado lo del tópico de los diferentes tipos de derivada, ¿no? Porque realmente eso es función de ¿qué? Eso es función de cómo usted analice, por así decirlo, la derivada, ¿no? Bien, entonces permítanme hacer aquí agregar una página, nueva página, y vamos entonces a comenzar con eso. Muy bien, entonces fíjense que en la integral anterior nosotros teníamos entonces y decíamos que u era igual a 3x menos 4. Otra forma de notar esto es u de x es igual a 3x menos 4. ¿Por qué hacemos eso? Pues porque cuando decimos que u es función de x, pues estamos diciendo u de x. Bien, cuando ustedes aplican la derivada usando los métodos convencionales, pues esto sería u' de x, ¿sí? Esa es la función derivada. ¿Y cómo aplican la derivada? Entonces nosotros hacemos 3x menos 4 y hacemos la prima, ¿cierto? Y con esto entonces decimos que es 3x, o sea que es la derivada de 3x, la derivada de 3x, aplicamos la prima, más, o bueno, menos la derivada de 4, ¿sí? O sea, es como si repartiéramos las primas, porque la suma de las derivadas es la derivada de una resta o suma, realmente es la suma o resta de las derivadas. Por eso entonces aquí tenemos que es u' de x, y finalmente entonces u' de x es igual a 3 menos 0, o sea que esto es igual a 3. Por lo tanto entonces u' de x, o sea la función derivada, es igual a 3. Pero eso ustedes lo sabían por los métodos que ustedes usan tradicionalmente, ¿no? Bien. Ahora, cuando nosotros vemos integrales, hay una notación que hay que tener muy presente, que es la famosa du, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos una du. ¿Qué significa esa du? Significa esto. También significa eso. Perdón, significa u'. No se sabe si es respecto de x o respecto de qué, porque no tenemos, digamos, presente esa partecita. Bien, otra forma de verlo, voy a borrar acá para anotar en toda la función ya en términos de lo que hemos hablado, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que u es igual a 3x menos 4. Esa es la misma función, u de x o u de... Cuando yo aplico el operador derivada, entonces yo digo la derivada de la función u respecto de ¿quién? Respecto de x. Eso es lo que estoy diciendo cuando aplico esa notación. Derivada de u, entonces esto lo va a escribir acá, entonces la derivada de u
derivada de u respecto de la variable x. Respecto de la variable x. ¿Por qué respecto de la variable x? Pues yo quiero derivar respecto a la variable x, ¿no? Puede que de repente yo quiera derivar respecto a otra variable, pero en este caso yo quiero derivar respecto a la variable x, ¿sí? No me interesa derivar respecto a otra variable, ¿no? Pues a no ser que ustedes, digamos, quieran hacer otro tipo de análisis, pero en este caso particular es la variable x la que nos interesa. ¿Listo? Muy bien. Claro que en efecto, alguien puede preguntarse qué pasa si yo hago la derivada de u respecto a la variable y, ¿sí? También se puede, ¿no? Lo que pasa es que cuando ustedes derivan esta función que estamos aquí señalando respecto a y, la derivada va a ser 0, ¿no? Porque fíjense que cuando yo tengo una variable y, no encuentro ninguna variable y. Por lo tanto, cuando yo no encuentro ninguna variable a la que tengo que derivar, pues todo se asume como si fuera una constante, ¿no? Si ustedes llegan a tener un curso más alto de matemáticas, la siguiente es lo que se llama cálculo en varias variables, ¿sí? Es decir, ya hay que analizar varias variables. Pero como nosotros estamos hasta ahora en el curso de cálculo integral, nosotros solamente vemos respecto de una variable. Muy bien. Entonces, ¿qué significa la derivada de u respecto de x? Significa que yo voy a aplicar ese operador, entonces este operador prima que ustedes estaban aplicando en la parte de arriba, ahora va a ser esta d de x, o sea, es la derivada de ¿quién? De 3x menos 4, ¿sí? Y es lo mismo que yo, pues esto es lo que me está diciendo la derivada respecto de x de 3x menos 4. O sea que esto, de alguna forma, digamos como charladito en lenguaje de matemáticas, es la derivada, o sea, la derivada de 3x, ¿sí? Menos 4. ¿Listo? En notación, en lenguaje verbal. Menos 4, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, cuando yo aplico el operador, esto va a ser entonces la derivada respecto de x. Aquí me faltó algo. La derivada de 3x menos 4 respecto de x, que es lo que yo quiero ver, ¿no? Una derivada respecto de x, porque si no, entonces no tendría sentido, ¿no? Entonces aquí sería la derivada de 3x, porque la suma y resta de las derivadas es pues separarlas, y aquí sería de 4. Bien, si continuamos con este procedimiento, ¿esto cuánto nos daría? Nos daría que esto es igual a la derivada de 3x respecto de x. Eso me va a dar 3. La derivada de 4 respecto de x, pues me da que 0. Por lo tanto, esto me va a dar que 3. Y entonces, cuando yo realizo mi procedimiento aquí, entonces yo digo que de x, perdón, es de u de x es igual a ¿qué? Es igual a 3, ¿sí? Pues es lo mismo que vimos en la parte superior, ¿no? Es igual a 3. Muy bien, si es igual a 3, quiere decir que de u de x es igual a 3 o u' es igual a 3, ¿listo? Entonces tienen que saber ustedes, muchachos, que cuando yo hago aquí el de u de x, esto es lo mismo que tener u'. Y nosotros vamos siempre a trabajar respecto a la variable. Ahora, si la variable a la que yo voy a hacer la sustitución, en este caso, fíjense que yo estoy haciendo una sustitución, ¿no? Porque dije que u es igual a una función de x, ¿no? Pero yo podría haber hecho otro caso. Miremos, por ejemplo, voy a agregar otra página. Yo podría haber hecho esto. Fíjense que si por ejemplo la integral llega a ser
3a al cuadrado de a. Aquí en este caso, bueno, es que esta es muy fácil, entonces pues no. Aquí sería, por ejemplo, qué sé yo, a al cuadrado menos 3 a la 4 de a. Fíjense que todo está en función de a, ¿sí? La variable a la que yo quiero integrar está en función de a. O sea, todo está en función de a, en función de la variable a. Y cuando yo vaya a decir, oiga, ¿qué pasa si yo puedo sustituir esto que tengo aquí adentro? Y le digo, bueno, la variable va a ser, por ejemplo, u, la variable va a ser, por ejemplo, b, la variable va a ser, por ejemplo, x. Pues entonces ahí es donde yo voy a evaluar. Entonces, en este caso, esta variable que es a la que voy a transformar. A la que voy a transformar. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí, en este caso particular, la sustitución lógica sería, por ejemplo, si yo cojo u es igual a al cuadrado menos 3. ¿Sí? Por lo tanto, si yo hago el du, entonces va a ser el du respecto de quién? Respecto de a. Si por ejemplo yo llego a sustituir la variable, es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. La variable va a ser, por ejemplo, x, pues esta va a ser a al cuadrado menos 3, y entonces el diferencial va a ser de x de a. ¿Listo? Tenerlo presente, muy presente. ¿Qué es lo que usualmente se hace en cálculo, no? Pues la variable en la que están usualmente la mayoría de nuestras integrales es x, y la que usualmente utilizamos para sustituir es la u, pero tienen que tener presente que no siempre va a ser así. Se le puede cambiar la letra y la condición va a ser igualitica, ¿no? O sea, no va a haber ningún cambio respecto de eso. Tenerlo presente con los otros ejercicios que pueden haber, ¿no? Que pueden haber, ¿no? Es que ya no hay problema. ¿Listo? Bien. Muy bien, entonces ahora sí concluyamos el ejercicio que no habíamos podido concluir antes, después de haber explicado un poco este tema. Entonces el ejercicio que nos presentaba el libro era la integral de 3x menos 4 y todo esto elevado a la 7 de x. ¿Listo? Entonces yo les decía a ustedes que para este caso vamos a nombrar esto como si fuera una u, y esa u va a ser entonces la función a la que yo reemplazo de ahí. Entonces esto va a ser 3x menos 4. Cuando yo le saco la derivada a esto es de u de x, utilizando la notación de Leibniz, de u de x. O sea que esto va a ser ¿qué? 3. Y cuando yo despejo, es decir, ¿a quién necesito despejar? Porque fíjense que yo necesito aquí reemplazar al de x. Pues despejo el de x. ¿Cómo despejo el de x? Como si de u y de x fueran variables, ¿no? Pues entonces aquí va a ser que de x es igual a du sobre 3. ¿Por qué du sobre 3? Porque el 3 que está multiplicando al otro lado pasa a dividir, y el de x que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado, de x du. Bien, partiendo de eso, es decir, ya tengo todo para sustituir. ¿Qué es lo que significa tener todo para sustituir? Tengo la función que estoy queriendo sustituir y el diferencial. Este de acá se conoce como el diferencial, ¿no? El diferencial. ¿Listo? Entonces, aquí haciendo una flecha, tendríamos que la integral en términos ya de la letra u va a ser igual entonces u a la 7. ¿Y quién es el de x? El de x es este de acá, o sea que es du sobre 3.
Esto lo bonito de este método es que, o lo bonito de este método es que ustedes pueden transformar una función que está un poco más compleja, que resolverla por el método normal con lo que uno tiene es mucho más difícil o más largo, y transformarla acá yo podría de alguna forma hacerlo rápidamente mediante una sustitución, porque fíjense que esta integral que quedó acá, ¿de qué forma es? Pues es de la forma x a la n sobre x a la n, perdón, acá, x a la n más 1 sobre n más 1 más c. O sea que ya tendríamos la solución ¿qué? De esa integral. Entonces, ¿cómo sería la integral acá? Entonces la nueva integral, ¿sí? Sería entonces u a la 7 de u sobre 3. Acuérdense que ese 3 es como si fuera una constante. Es decir, voy a hacer esto. Voy a hacer este paso inductivo porque puedo hacerlo debido a la propiedad que ya les voy a mencionar. Acuérdense que la integral de k f de x es igual a k veces f de x. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa propiedad? ¿Cuál es la constante acá? La constante aquí va a ser, pues aunque esto está implícito, hay un 1 en el denominador, ¿no? Esto es como si fuera un tercio, ¿sí? Un tercio de u. Bueno, y luego de que tenemos esto, yo sé que aquí tengo un tercio y aquí voy a hacer la integral de ¿quién? De u a la 7 de u, ¿sí? Hago como una especie de factorización. Y aquí lo que hago es aplicar la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Un tercio de u a la 7 más 1 sobre 7 más 1. Bueno, aquí lo voy a hacer un poquito mejor porque ese un tercio es como si fuera, aquí sería entonces u a la 7 más 1 sobre 7 más 1 más c. ¿Por qué dejo más c? Porque la integral es indefinida. Acordémonos que el paso inductivo acá es que la integral que tenga la forma x a la n de x va a ser igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c, ¿no? Por eso es que puedo hacer eso. Muy bien, ya después de que tengo ese paso realizado, lo que puedo hacer es lo siguiente. Igual, entonces aquí tengo un tercio de u a la 8 sobre 8 más c. El paso inductivo acá, digamos que me permite hacer es reducción. Pues lo que hice fue sumar, o pues saber que 7 más 1 es igual a 8. ¿Sí? Eso es un proceso de reducción. Luego, ¿qué sigue? Esto es igual a u a la 8 sobre 24, porque pues 8 por 3 es 24, más c. ¿Y qué proceso hice acá? ¿Qué paso inductivo hice para colocar este igual? Es decir, para poder pasar, también reducción. ¿Cuál es la reducción? Que 3 por 8 es igual a 24. ¿Y por qué puedo hacer eso? Pues porque como son una fracción, ¿sí? Eso son fracciones algebraicas donde el denominador del primero es 1, el denominador del primero es 3, perdón, y el denominador del segundo es 8, y donde el numerador del primero es 1 y el denominador del segundo es u a la 8. Por eso es que puedo escribir esto que tengo acá. Muy bien, ahora terminamos el ejercicio, no porque el ejercicio era en función de x y nosotros tenemos una variable u, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si u era igual a 3x menos 4, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es 3x menos 4
elevado a la 8 sobre 24 más c. Es decir, reemplazamos el valor de u en ¿dónde? Pues en la integral que obtuvimos. O sea, reemplazamos esto que es acá, hacemos una sustitución en este que es acá. Entonces el siguiente paso, y esto ya sería como una especie de flecha, es sustitución de u igual a 3x menos 4. Finalmente, cuando uno da un ejercicio de este tipo, dice lo siguiente: la integral de 3x menos 4 elevado a la 7 de x es igual a 3x menos 4 elevado a la 8 sobre 24 más c. Y así es el resultado completo de este ejercicio. ¿Cómo hacemos para saber que nos quedó correcto? Porque pues ustedes dicen, no, profe, pues sí dio, pero bueno, ¿y ahí cómo sabemos que en efecto quedó correcto? Pues acuérdense que cuando nosotros estamos comprobando integrales, lo que tenemos que saber es quién es la f mayúscula y quién es la f minúscula. Acuérdense que esta de acá es la f minúscula y esta de acá es la f mayúscula, ¿no? Si eso es cierto, cuando yo derive la f mayúscula obtengo la f minúscula. Pues es lo que usualmente uno hace, ¿no? Para comprobar que esa integral es correcta. Pues veamos a ver si es del todo cierto. Entonces tenemos ahí nuestra forma, y la idea entonces es decir que si yo derivo la f de x mayúscula, o sea que esto sería 3 menos 4 a la 8 sobre 24 más c. Voy a borrarle aquí. Bueno, yo creo que más bien dejémoslo más bien simplemente lo que voy a escribir acá es lo siguiente. Entonces sabemos que la f de x mayúscula es igual a 3x menos 4, esto elevado a la 8 sobre 24 más c. Entonces la cuestión aquí es, si yo derivo 3 menos 4 elevado a la 8 sobre 24 más c, tendría que darme la otra, 3x menos 4 elevado a la 7, y es lo que vamos a comprobar. Entonces, aquí me daría, si f de x mayúscula es igual a 3x menos 4 elevado a la 8 sobre 24 más c, cuando yo haga el proceso, f' de x, en teoría por la definición de integral, va a ser igual a f de x, tiene que ser igual a ¿qué? ¿Esto cómo se hace? Regla de la cadena, ¿no? Pues como esto es regla de la cadena, entonces ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos entonces la derivada de una función polinómica, porque es 8. Bueno, aquí como es 24, entonces es 1 sobre 24, es decir, separo la constante y hago la integral. Entonces sería 8 por 3x menos 4 elevado a la 8 menos 1, ¿no? ¿Sí? Pues porque es 8 menos 1, la definición de la derivada de ese tipo, por la derivada de la función interna, es decir, la derivada de la función que es 3x menos 4, o sea que es 3x menos 4 y hago la derivada, ¿no? O sea que si yo reduzco esto, va a ser igual a 1 sobre 24 por 8, 3x menos 4, aquí arriba me va a dar 7, por la derivada de 3x menos 4, ¿cuánto da? Daría entonces la derivada de 3 menos la derivada de 4. La derivada de 3x es 3, y la derivada de 4, de menos 4, es 0, o sea que sobrevive es el 3. Muy bien, si ustedes son entendidos, saben que este 8 con este 3 nos va a dar 24, y el 24 sobre el 24 nos va a dar 1,
O sea que finalmente esto nos da 3x menos 4 elevado a la 7. Muy bien, entonces con eso ya tenemos un ejemplo donde se utiliza el concepto de sustitución. ¿Sí? La sustitución nos lleva a ¿qué? Nos lleva a transformar una función que está implícita en otra función. Entonces, este es el concepto de función compuesta. ¿Sí? La función compuesta, que no siempre va a ser, por así decirlo, como así de fácil, puede ser una función distinta, ¿no? Nos va a servir entonces, nos va a servir que va a poder transformarse y lograr pues entonces nuestro cometido, ¿listo? Ojo, hay que tener presente una cosa, no todas las sustituciones van a servir para poder transformar una función a algo más sencillo. Ojo, hay que tenerlo muy presente porque no siempre es así de directo, ¿no? Si no es así de directo, entonces hay que tenerlo muy presente cuál es el tipo de sustituciones. La idea de hacer ejercicios o de que hagamos los ejercicios es que ustedes se den cuenta cuáles son esas posibles funciones que son candidatas para que se pueda hacer este proceso de sustitución, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy presente. Bien. Bueno, entonces con el objetivo como de entender un poquito más la notación que nos acompañaba respecto al de x, de u de x, ¿sí? Vamos a hacer un par de ejemplos donde hacemos referencia a ese tipo de cosas, ¿no? Porque puede que de repente ustedes no tengan como afianzado bien esa parte del... ¿De qué? Perdón. No tengan afianzado bien esa parte de la notación. Bien, entonces supongamos lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos y igual a x al cubo. ¿Sí? X al cubo. Ese y igual a x al cubo que ustedes les enseñaban en cálculo diferencial lo podemos expresar también de la siguiente forma. Lo podemos expresar como ¿qué? Como f de x, ¿cierto? O sea que esto es igual a x al cubo. Es una forma también de verlo, ¿no? Y cuando nosotros aplicamos la derivada de eso, pues entonces a nosotros nos decían que colóquele una comita para decir que es f' de x, y pues la derivada de esto entonces va a ser 3x al cuadrado. ¿Listo? Esa sería digamos, la notación particular, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos aquí ahora la derivada respecto de la notación que tenemos, pues aquí el y igual a x al cubo ya no va a ser la comita, sino que va a ser entonces el de y de x. Recuerden que es la derivada de la función y respecto a la variable x es igual a ¿quién? A x al cubo. Para este caso es la misma, que sería 3x al cuadrado, ¿sí? Y si nosotros quisiéramos dejar todo en ese término, es decir, como dejar solita la de y, despejándola, pues este de x que está dividiendo pasaría entonces a multiplicar, por lo que entonces la función nos quedaría de y es igual a 3x al cuadrado de x. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un ejemplo de esa notación. Otro ejemplo. Si nosotros tenemos que u es igual a f de x y la función es igual a x a la 2/3, ¿sí? Entonces, todas se parecen. Acuérdense que es y igual a f de x, pero aquí entonces yo coloco u en vez de colocar y coloco en vez de f minúscula coloco f mayúscula, pero sigue siendo el mismo concepto, ¿sí? En este caso es una función respecto de x, y el u, aunque no está implícito que diga que es respecto de x, entonces es una función respecto de x. Hay algunos libros, ahora que me acordé,
que para evitar este f de x, entonces colocan acá u y le colocan sub x, ¿sí? Hay algunos libros, pero eso es otra notación que se trabaja en otros libros, ¿listo? Esto es simplemente a modo informativo. Entonces u de x, entonces nos piden allá la derivada, la primera derivada. Para este caso, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer la notación de f' de x, que en este caso entonces va a ser 2 tercios de x a la 2 tercios menos 1. Acuérdense que 2 tercios menos 1 es lo mismo que tener menos 1 tercio. O sea que esa sería ya la derivada completa. O si lo hago en términos del diferencial, entonces sería du de x es igual a lo mismo, 2 tercios de x a la menos 1 tercio. Por lo tanto, si la llevamos al término de que solamente es du es igual a 2 tercios x a la menos 1 tercio de x. ¿Sí lo ven? Perfecto. Otro ejemplo. Entonces sería un ejemplo 2. Ejemplo 3. Supongamos que tenemos u igual a g de x. Mire que no nos importa quién es f o g, o en este caso, ¿no? Aquí yo podría, por ejemplo, en vez de colocar u, colocar b, colocar z, colocar y, ¿sí? No importa. Esta la función es igual al logaritmo natural de x. ¿Listo? ¿Cómo sería entonces en términos de la normal? Sería entonces g' de x es igual a 1 sobre x, ¿no? Acuérdense que la derivada de logaritmo natural es una derivada inmediata, ¿sí? Ahora, si lo hago en términos de la otra, entonces va a ser du de x. ¿Por qué du de x? Porque respecto de quién? De x. Otra cosa que de pronto se me ha olvidado, yo también podía hacer esto, ¿no? Pero es mucho más cómodo colocar la u, ¿no? De g de x sobre de x, ¿sí? Entonces es mucho más cómodo colocar la u. Por eso uno no coloca ese tipo de cosas, ¿no? Para que lo tengan ahí presente. Es más cómodo colocar la u. Es igual a 1 sobre x. Por lo tanto, si nosotros lo llevamos a la notación donde du está despejada respecto de x, entonces va a ser 1 sobre x por dx. ¿Sí? Esa es una forma de verlo, para que lo tengan ahí presente. Muy bien. Aprovechemos el espacio que tenemos acá para hacer otros ejercicios, otros ejemplos. Y es el siguiente. Bueno, entonces aquí supongamos ahora que tenemos la siguiente. Y igual a f de x, ¿cierto? Es igual a e a la x al cuadrado. Es una función de la forma e a la x, pero es con una función compuesta. Entonces, ¿cómo sería entonces la derivada de esto? F de x' es igual a la derivada de e a la x. ¿Pero cuál es la derivada de e a la x? Pues ella misma, e a la x al cuadrado, por la derivada interna. ¿Por qué nos toca aplicar regla de la cadena acá? Porque en la x, el exponencial de la x tiene una x al cuadrado que no es la función original x, sino que x al cuadrado es una función compuesta. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. ¿Listo? Si yo hago el de y de x, esto es igual a ¿quién? A e a la x al cuadrado. Aquí, bueno, podemos colocar, bueno, aquí podríamos de pronto organizarla un poquito, ¿no? Entonces aquí sería 2x e a la x al cuadrado. ¿Listo? Y si hacemos entonces la notación donde despejamos el de y, entonces aquí sería de y es igual a ¿quién? A 2x e a la x al cuadrado de x. ¿Sí? Ok, pues entonces son ejemplitos que nos van a permitir de alguna forma como entender cuál es la diferencia entre ese y ese. Hay una en la sección que dice Quick Check, que es como un quiz rápido o como una verificación rápida,
Hagamos entonces ese ejemplo. Nosotros íbamos en qué ejemplo, en 3, entonces este sería el 4. El 5. Entonces miremos, esta va a ser interesante. ¿Qué tal, por ejemplo? Supongamos que tenemos u igual a x al cuadrado menos 3x. Y supongan que u es igual a f de x. ¿Sí? Si queremos calcular el f de x normal, convencional, entonces esto va a ser f' de x va a ser igual a 2x menos 3. ¿Sí? Pues ¿cuál es la derivada de x al cuadrado menos 3? Pues menos 3x. Sería 2x menos 3. Muy bien. Y luego de eso, hallamos entonces la otra que es du de x. ¿Por qué du de x? Porque es la derivada de la función que estamos diciendo, que en este caso es u, ¿sí? Respecto a la variable ¿quién? X. Que nos va a dar lo mismo, 2x menos 3, porque pues el diferencial no es diferente, ¿no? Ahí no hay ninguna diferencia. Sino que el diferencial es, el diferencial en este caso es du de x. Bien, muy bien. Y si despejamos acá, como lo acostumbrado, entonces esto va a ser du es igual a 2x menos 3, ojo con esto, por dx. ¿Por qué lo expresamos en paréntesis? Porque en este caso el diferencial va a afectar a los dos, ¿sí? Y como afecta a los dos, entonces es preciso que haya que hacer esas dos, digamos, el paréntesis para poder encerrar al 2x menos 3. ¿Listo? No se les vaya a olvidar ese paréntesis, que es muy importante. Muy bien, entonces continuemos ahora con este ejemplo que se hizo previamente, pero que lo vamos a reformular de otra forma. ¿Cuál es la forma que lo vamos a reformular? Bueno, primero lo vamos a escribir. Acuérdense que teníamos que y es igual a e a la x al cuadrado, ¿no? Y el de y de x es igual a 2x e a la x al cuadrado, que eso es lo que estábamos escribiendo previamente. ¿Listo? Y decíamos nosotros, a modo de, pues como de escritura, que de y es igual a 2x e a la x al cuadrado, para este caso particular, de x. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos la integral de esta función? Es decir, nosotros integramos esta función de acá. Es decir, la integral de 2x e a la x al cuadrado de x. ¿Sí? Fíjese que yo cogí todo el de x y tales, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para integrar esa función utilizando el método de sustitución? Cabe aclarar una cosa aquí muy importante, y es que esa no tiene la forma x a la n, ¿no? O sea, que no nos sirve ese modelo. No tiene la forma e a la x, porque tiene un x e a la x, ¿no? Mira, aquí tiene una x y tiene x a la l, o sea que no es la forma e a la x. Y aparte de eso tiene x al cuadrado, no es posible hacerlo. No tiene la forma logaritmo natural, ¿sí? Tampoco tiene la forma integral definida, porque ni siquiera tiene límite de integración. Entonces no se puede hacer mediante los métodos que ya hemos visto, sino que hay que hacerlo por el método de sustitución, ¿sí? Fíjense que aquí la idea es transformar la función que tenemos ahí a una función que sea más simple de los métodos que ya hemos visto, ¿sí? Alguien podría decir, bueno, u, y se le ocurre que u es igual a 2x, ¿sí? Si hacemos la derivada de eso, o sea que de u es igual a 2 de x, ¿no? Ya saben de dónde sale ese 2 de x, de los ejemplos que vimos previamente, ¿no? Si nosotros hacemos el reemplazo de la integral, porque la idea es sustituir la integral, o sea, la integral, la variable
por cambiar es x y la variable a la que la voy a cambiar es u, pues entonces yo hago lo siguiente, la integral, ¿cuánto vale 2x? Vale u, o sea que sería aquí u y aquí sería e a la x al cuadrado, pero ¿cuánto vale x al cuadrado? Porque la idea es transformarla de esa forma, ¿no? O sea que aquí, si yo quisiera hacer una sustitución, esto sería u al cuadrado igual a 4x al cuadrado, o sea que es como si yo elevara al cuadrado, elevo al cuadrado a ambos lados, y aquí diría que u al cuadrado sobre 4 es igual a x al cuadrado, y ya podría reemplazar ahí el u, entonces sería u al cuadrado sobre 4, y el de x ¿cuánto vale? Según esto, el de x vale de u medios, o sea, si yo respejo así. Pero la pregunta aquí es la siguiente, ¿esta integral me quedó más fácil o más difícil? Fíjense que me quedó u, era la u al cuadrado sobre 4 sobre de u medios, o sea, eso quedó un poco más difícil, es decir, que no tiene mucho sentido que la sustitución sea ¿quién? U igual a x al cuadrado. Y ahorita les voy a dar un secreto para ver cuál es la forma de identificar a quién es el quien debo sustituir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta sustitución no es válida, no nos sirve, ¿sí? Como no nos sirve, entonces no podemos hacer esa sustitución, tenerlo muy presente, porque si no nos sirve, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, obviarlo. Ahora sí veamos con la sustitución que sería la otra, pues x al cuadrado, ¿no? Y alguien podría pensar que la sustitución puede ser e a la x al cuadrado, ¿sí? ¿Qué pasaría si la sustitución fuera u e a la x al cuadrado? U es igual a e a la x al cuadrado. Si yo hago la derivada, entonces es igual de u es igual a e a la x al cuadrado. Y nosotros sabemos que la derivada de esto es 2x e a la x al cuadrado, ¿sí? Bueno, y cuando yo reemplazo esto acá, ¿qué voy a hacer yo? ¿Sí? Pues, ¿cuánto vale, por ejemplo, 2x? Porque yo estoy reemplazando aquí el de u, aquí sería por dx, ¿no? O sea que este de acá, particularmente, no nos va a servir mucho porque la integral va a ser la siguiente, ¿no? Entonces, el de u es igual a... bueno, el de u es igual a x e a la x al cuadrado, ¿cierto? Pero en este caso particular, pues el u no lo puedo reemplazar ahí porque no tengo el este. O sea que aquí me quedaría de u. ¿Y dónde queda dónde queda el x al cuadrado que podría reemplazar? No queda. Luego entonces esta sustitución no nos va a servir tampoco, ¿sí? Muy bien. Ahora, miremos la sustitución entonces que sí puede ser la candidata apropiada para eso. Entonces la sustitución va a ser u igual, escribámosla nuevamente para que no nos quede lejos la integral, sería 2x e a la x al cuadrado de x, o sea que u es igual a x al cuadrado, de u es igual a 2x de x, ¿sí? Mire lo bonito de esto, ¿por qué? Porque entonces yo, el u, o sea, el u que tenemos acá, este u que tenemos acá, ahora se está transformando en este que tenemos acá, ¿sí? Y el de x, mire que aquí tenemos el de x, el 2 de x que está acá, y tenemos entonces el de x de acá, ¿sí? O sea que casi que todo se transformó. ¿Cómo lo escribiría yo? Entonces sería la integral, el 2x de x ya no es 2x de x, sino que es que es de u. Acuérdense que por propiedad conmutativa, eso es como si yo fuera 2x por e a la x al cuadrado por dx, ¿sí? Por eso es que puedo hacer eso. ¿Y a qué es igual el x al cuadrado? Pues sería entonces e a la u. Si yo lo organizo un poquito, entonces esto va a ser la integral de e a la u por du. Magia, ¿sí? Porque mire que aquí yo tengo e a la u de u, y aquí entonces yo voy a tener una integral inmediata, ¿no? Esa integral inmediata va a ser entonces
pues e a la u, ¿no? Acuérdense que la integral de e a la u es e a la u. O sea que finalmente esto va a ser e a la u más c. Pero u es igual a ¿quién? A x al cuadrado. O sea que esto sería e a la x al cuadrado más c. Y fíjense que esa fue la función de la que yo vine anteriormente, ¿no? Porque yo había calculado la derivada y lo que hice fue integrar. Y como yo hice la integral, me dio esa función de acá, ¿sí? Que es la que queríamos comprobar. Bueno, entonces esa es una de las formas de verificar que también la integral funciona, ¿no? Para ese tipo de integrales un poco más complejita, ¿listo? Ok, entonces ahora pasemos a otro ejercicio, otro ejemplo más bien. Veamos entonces el ejercicio y va a ser el siguiente. Entonces evaluemos la siguiente integral. 3x al cuadrado factor de x a la 3 más 1 elevado a la 10, y esto sería por el diferencial de x. Nótese que no podemos evaluarla de la forma x a la n, pues porque no está de la forma. Fíjense que hay un 3x al cuadrado, pero a la vez está multiplicado por x a la 3 más 1 elevado a la 10. Otra forma de hacerlo sería desarrollar ese x a la 10, x a la 3, perdón, más 1 elevado a la 10. Yo puedo desarrollar eso y obtener entonces los 10, 20 términos que voy a tener ahí e integrar parte por parte, pero pues el objetivo no es hacer ese tipo de cosas. El objetivo es mirar cuál es la sustitución apropiada. Bueno, entonces uno de los secretos es tratar de mirar cuál es la parte que yo puedo sustituir. Podría yo sustituir como candidato esta, ¿no? O podría tratar de sustituir esta, o podría tratar de sustituir toda, ¿no? Es decir, con el x a la 10, ¿no? Cada una va a tener una posibilidad, pero en este caso particular yo necesito sustituir la que al derivarla me dé en parte de la función. Fíjense que cuando yo derivo x a la 3 más 1, yo derivo eso, me va a dar de orden 2, porque la derivada de x a la 3 yo sé que es 3x, le resto entonces un menos 1 y me da de orden 2. Al menos ya sabemos que yo puedo hacer como ese tipo de análisis para comprobar que en efecto la sustitución apropiada es x a la 3 más 1. Veámoslo, o sea, veámoslo particularmente. Entonces, supongamos que u es igual a x al cubo más 1. Si yo hago la derivada de esto, entonces esto va a ser 3x al cuadrado de x. Y fíjense que yo ya tengo prácticamente el 3x aquí escrito y el de x. O sea que ya lo tengo, ¿sí? Si yo llegara a hacer la sustitución u igual a 3x al cuadrado, ¿sí? Pues el de u va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser 6x de x. Pero por ningún lado tengo un x al cuadrado que me permitiera como hacer esa sustitución. Entonces la mejor sustitución es esa. Y la otra, ¿qué pasa si es x a la 3? Bueno, aquí sería u igual a x a la 3 más 1 y todo eso elevado a la 10. Pues el de u va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 10 factor de x a la 3 más 1 elevado a la 9 por el de x. Bueno, y aquí falta la derivada de la interna, ¿no? Entonces aquí me daría 3x al cuadrado de x. ¿Dónde carajos está eso ahí reflejado? No va a quedar muy bien. Entonces la sustitución más apropiada es esta, la que yo encuentro la derivada de la función. En este caso, fíjese que ahí yo trato de encontrar el 3x al cuadrado. En muchas ocasiones no lo va a poder encontrar de forma directa, ¿sí? En otras sí, en otras no. Entonces, en este caso la encontramos directa, porque mire que ahí tenemos que la derivada de x al cubo más 1 es justamente 3x al cuadrado por el diferencial de x. Ya realizando entonces esa sustitución, entonces nos quedaría que la integral
nos da 3x de x, pero aquí es igual 3x de x. 3x de x es igual a de u, ¿sí? Por, entonces aquí sería x al cubo más 1 es igual a u. Y esto es elevado a la 10, porque el 10 si no lo reemplazamos. Si reescribimos esto un poco mejor, para verlo de la forma que siempre estamos acostumbrados, entonces esto va a ser u a la 10 por el de u. ¿Listo? Y esta es una integral mucho más fácil. ¿Por qué? Pues porque tenemos que por paso inductivo, la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c. ¿Sí? Siempre que podemos encontrar ese tipo, lo hacemos. Y entonces esto me daría, ¿qué me daría? Me daría entonces u a la 10 más 1 sobre 10 más 1 más c. Muy bien, pero u, como lo habíamos reemplazado, es igual a x a la 3 más 1. Luego entonces, ¿cómo nos daría esto? X al cubo más 1 elevado a la 11 sobre 11 más c, ya que nos daría ya en definitiva. Ahora, regresando entonces a la función original, es decir, voy a tratar de sacarla desde acá, una flecha larguita desde acá. Lo que tenemos es que la integral de 3x al cuadrado, x a la 3 más 1 elevado a la 10, entonces esto es igual a x a la 3 más 1 elevado a la 11 sobre 11 más c. O sea que esta de acá es la respuesta, ¿no? Pues eso es lo que yo esperaría que ustedes me dieran como respuesta. ¿Listo? Vamos a hacerlo de forma un poco ordenada. Aquí simplemente lo que hice fue, como por así decirlo, los pasos de cada uno. Voy a hacerlo en la siguiente página, entonces, para establecer, como por así decirlo, un procedimiento. Entonces, el procedimiento. Entonces, la integral de 3x al cuadrado factor de x al cubo más 1 elevado a la 10 de x. ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué es lo que se hace? Sustitución. ¿Cuál es la sustitución? U igual a x al cubo más 1. Segundo, derivar. ¿Cuál es la derivada? De u es igual a 3x al cuadrado de x. Tercero, reescribir. Entonces, cuando hacemos este proceso de reescribir, entonces sería reescribir en términos, reescribir la integral original en términos de la nueva variable. Para este caso particular, entonces va a ser la integral de u a la 10 de u a la 10, sí, de u a la 10 por du. Es que pensé que no había quedado aquí como un sobre 3, no, pero es de u a la 10 por u. 4, integrar en la variable transformada. Entonces, si nosotros integramos en la variable transformada, esto sería la integral de u a la 10 de u es igual a u a la 11 sobre 11 más c. Ponemos aquí una línea. 5.
reemplazar, entonces, ¿qué es lo que hacemos? U a la 11 sobre 11 más C con U igual a ¿quién? A X al, hagámoslo en rojito, con U igual a X al cubo más 1, ¿sí? Entonces esto va a ser que X a la 3 más 1 elevado a la 11 sobre 11 más C y 6. Respuesta total, o respuesta final más bien. ¿Cuál es la respuesta final? Lo que yo esperaría que ustedes me dieran cuando hacen la integral. Entonces es que la integral de 3x al cuadrado factor de x al cubo más 1 elevado a la 10 de x es igual, como todo es en términos de la función x, yo no puedo decir que es igual a 1, ojo, no, aquí yo doy la respuesta ya en términos de la función de la variable x, entonces sería x al cubo más 1, todo eso elevado a la 11 sobre 11 más c, y esta sería la respuesta final. Tenerlo presente ahí en sus procedimientos. Entonces, 6 pasos que nos van a permitir entonces de alguna forma integrar una función por el método de sustitución. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces hagamos otro ejemplo para revisar entonces lo que a eso se refiere. Abrimos otra página acá y miramos entonces acá. Listo, el ejemplo es el siguiente. La integral de 2x de x sobre 1 más x al cuadrado. Fíjense que ahí se vuelve interesante porque es una función racional, ¿sí? Y no podemos separarla, ¿no? Nosotros habíamos visto una racional que tenía un denominador donde habían dos términos y abajo era un numerador que tenían dos términos y el denominador era un solo terminito. Pero en este caso es al contrario. El numerador tiene un solo término y el denominador tiene dos términos, o sea que no puedo hacer esa división, esa separación que nosotros hacíamos usualmente con las integrales, ¿no? Tenerlo muy, pero muy presente. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mirar cuál es la sustitución que nos serviría, ¿no? Acuérdense que la sustitución lo que buscaría es que encontremos de alguna forma la derivada. Entonces, si yo hago mi proceso de sustitución, entonces u igual a 1 más x al cuadrado, ¿no? Entonces, el proceso de sustitución me dice que es ese porque cuando yo derive eso me va a dar entonces como 2x o algo en términos de x a la 1, ¿no? Y que nos sirve porque tenemos aquí este 2x, ¿no? Que es fundamental y es chévere, o sea, nos puede servir ahí. Muy bien. 2. Derivar, ¿no? Derivar. Entonces, ¿a qué es igual? De u igual a 2x de x. Acuérdense que la derivada de 1 da 0 y la derivada de 2x es 2x. Nos queda 2x porque pues así es como lo habíamos visto. El tercer paso sería reescribir la función en términos de la otra, ¿no? Entonces, reescribir. Reescribir. Entonces, cuando nosotros hacemos el proceso de reescritura, entonces esto sería la integral. Fíjense que ¿cuánto vale 1 más x al cuadrado? Pues vale u. ¿Y cuánto vale 2x de x? Pues vale ¿qué? De u. O sea que esto sería de u sobre u. ¿Sí?
Nos quedó ahí de una vez súper sencillita. Y es sencillita porque nosotros conocemos esa integral. ¿Cuál es esa integral? Esa integral es 1 sobre u por du, que ya es logaritmo natural, ¿no? El cuarto paso sería integrar en la variable. Entonces integremos en la variable. 4. Integrar. Entonces, ¿cuál es la integral de du sobre u? Pues esto es igual a logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Trazamos una línea acá para continuar con el ejercicio. La que sigue es reemplacemos, es decir, reemplacemos la variable 5 reemplazar, y entonces aquí el logaritmo natural del valor absoluto de u más c, entonces con u igual a 1 más x al cuadrado, ¿sí? Con 1 igual a x más cuadrado, pues esto nos daría que logaritmo natural del valor absoluto de 1 más x al cuadrado más c. Y el último paso sería entonces la respuesta final. Entonces 6 respuesta. Entonces la integral de 2x de x sobre 1 más x al cuadrado es igual al logaritmo natural de 1 más x al cuadrado más c. Y ese sería entonces nuestra respuesta, ¿no? Aquí tendríamos nuestra respuesta del ejercicio. Hay un paso 7 que ustedes deberían hacer mientras cogen como práctica en este tipo de cosas, y es derivar, o sea, verificar la respuesta. ¿Qué significa verificar la respuesta? Pues logaritmo natural de 1, o sea, logaritmo natural del valor absoluto de 1 más x al cuadrado, hagan la derivada de eso. ¿Cuánto nos da la derivada de eso? Pues la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, es decir, 1 sobre lo que hay dentro me daría 1 más x al cuadrado. Como es una función compuesta, es decir, hay una función dentro de otra, pues tengo que hacer la derivada de la interna. ¿Cuál es la derivada de la interna? 1 más x al cuadrado. ¿Pero cuál es la derivada de la interna? 2x. O sea que esto nos va a dar 2x, 1 más x al cuadrado, que es la función esta que tenemos acá. Va a ser la de otro color, amarillo, en color naranja, que es esta que tenemos acá, y es la misma que está acá involucrada. ¿Listo? Entonces ahí vemos que hay una gran diferencia entre las dos, ¿no? Una es la función a la que yo quiero llegar, y otra es que cuando yo derivo la función a la que llegué, obtengo de la que vine, ¿no? Por eso es que la derivada y la integral son operaciones inversas, ¿no? Permite llegar una respecto a la otra. Muy bien, otro ejemplo. Entonces, miremos acá. Miremos entonces este de acá. Entonces la integral, como lo color negro, la integral de 2x de x sobre 1 más x al cuadrado todo elevado al cuadrado. Bien, entonces el paso 1, sustituir, ¿no? Sustitución. ¿Cuál es la sustitución natural? Pues realmente este es un ejercicio muy parecido al anterior, ¿no? La única diferencia entre eso y este es que
La única diferencia entre ese y ese es que aquí tenemos un cuadrado. Fíjese que aquí tenemos 1 a la 2, ¿no? La sustitución es la misma. 1 más x al cuadrado. 2. Derive. Derivar. ¿Cuál es la derivada de eso? Entonces sería de u es igual a 2x de x. Tercero, entonces ¿qué sigue? Reescribir. Reescribir. Entonces esto sería la integral. Entonces el 2x de x es igual a ¿quién? A de u sobre, y como aquí tenemos 1 más x al cuadrado que es igual a u, o sea que esto me daría u al cuadrado. O sea que la integral es de u sobre u al cuadrado. Muy bien. Lo que hacemos luego es hacer el proceso de integrar en la variable. Integrar. Integrar. Entonces para este caso particular sería la integral de du u al cuadrado es igual a la integral de u a la menos 2 de u. Acuérdense que eso lo puedo hacer debido a que 1 sobre u a la n es lo mismo que tener u a la menos n. Y entonces en este caso particular puedo aplicar la regla de la potencia, ¿no? O sea que esto sería u a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 más c. Trazamos entonces la línea. Perfecto. 5. El 5 es sustituir o reemplazar, no recuerdo muy bien el nombre. Reemplazar, sí, reemplazar. 5, reemplazar. Reemplazar. Entonces aquí como me daría el reemplazo. La función es u a la menos 1 sobre menos 1, ¿no? Fíjense que ahí me dio u a la menos 2 sobre menos 1 más c con u igual a 1 más x al cuadrado, ¿no? O sea que esto me daría 1 más x al cuadrado a la menos 1 sobre menos 1. Y aquí daría más c. Si yo lo escribo un poquito mejor, y esto sería una disposición algebraica, pues este menos 1 o sobre menos 1, pues lo podemos arrastrar a esto. Entonces sería x al cuadrado a la menos 1. O sea, podemos colocar el menos aquí al lado de la raya, y cuando algo está dividido sobre 1, pues es lo mismo que tener el mismo número, ¿no? Y luego, por propiedades de los exponentes, pues esto me da menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Listo? Como está elevado a la menos 1, pues entonces no coloco elevado a la 1, ¿sí? Es una cuestión de escritura habitual. Listo. Ahora el último, 6, va a ser entonces respuesta final. Respuesta final. Respuesta final. Entonces la respuesta va a ser, a ver, ¿cómo es que es? La integral de 2x de x sobre 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado, y esto nos va a dar 1 sobre 1 más x al cuadrado, y aquí va a haber un menos, ¿no? Va a haber un menos por el menos que venía de allá arriba, ¿no? Entonces fíjense que esta es la respuesta de acá. Y la forma de mirarlo es que comprueben que en efecto nos da la posibilidad. ¿Listo? Muy bien. Ok.
Miremos entonces ya para concluir un ejemplo, no de los ejemplos del libro, sino de los ejemplos ¿de qué? De un libro. Voy a seleccionar alguno, por ejemplo, mm, por ejemplo, que sea así como complejo. Pues que todos casi tienen la misma forma, entonces uno no puede decir hay que pensarlo de una forma distinta, ¿no? De pronto este 31, vamos a ver, agrego otra página. Bien, entonces dice la integral de logaritmo natural de x al cuadrado, del valor absoluto de x al cuadrado, o de x al cuadrado, aunque pues esto es redundante porque el x al cuadrado siempre es positivo, entonces por eso no es necesario encerrarlo en paréntesis, sobre x es igual a, perdón, aquí es de x, listo. Nos dice entonces que pues lo solucione por el método de sustitución, ¿no? Entonces la primera parte es pues realice el proceso de sustitución, ¿no? Realice el proceso de sustitución. Pero bueno, aquí tenemos una cosa bastante interesante. Si yo realizo el proceso de sustitución, eh, pues hay que preguntarse qué es lo que yo quiero sustituir. Fíjense una cosa, yo podría aquí sustituir, voy a señalar acá con amarillito, podría sustituir esta función que tenemos acá que es 1 sobre x, podría sustituir, basta colocar en rojo, esta que es logaritmo natural de x al cuadrado. Y la idea es que cuando yo sustituya una o respecto a la otra, me dé en lo posible la otra. Es que eso es lo que tengo que buscar para que yo tenga éxito en este tipo de cosas, ¿no? Porque si no, entonces no tendría sentido. Rápidamente entonces sabemos que la sustitución que hay que hacer es logaritmo natural de x al cuadrado, completa, ¿sí? 2, derivar. ¿Cómo sería la derivada de esto? De u es igual al logaritmo natural de x al cuadrado, o sea, entonces sería 1 sobre x al cuadrado por la derivada interna. ¿Pero cuál es la derivada interna? 2x, porque la derivada de x al cuadrado es 2x, y aquí sería por el de x. Si hacemos una pequeña simplificación, pues este x que tenemos acá con este x al cuadrado nos daría 1 sobre x, o sea que esto nos da 2 sobre x de x, ¿sí? Interesante. Fíjense que ahí tuvimos que hacer alguna cosita estratégica, alguna cosa algebraica para poder reducir esto. Y aún podemos reducir algo acá, porque fíjense que yo necesito reemplazar es el o mirar a ver cómo yo puedo hacer para reemplazar completo. Fíjense que aquí yo tengo es 1 sobre x, no 2 sobre x. Entonces la opción más apropiada sería que du sobre 2 es igual a dx sobre x, que es igual, que es lo mismo que tener 1 sobre x por dx, ¿sí? Esta función que tenemos acá, por si de pronto no lo sabían, la puedo escribir como 1 sobre x por logaritmo natural de x al cuadrado por dx. La puedo escribir como tres cosas, tres términos, ¿no? Muy bien, 3. ¿Qué sigue en el 3? Reescribir la integral en función de la nueva ¿qué? De la nueva variable. Reescribir. Entonces en ese proceso de reescritura tenemos entonces la integral de, aquí ya si se dan cuenta es de u medios y u es igual a completo, entonces sería u por du medios. Pero 2 es lo mismo que tener una constante de un medio, ¿no?
hacemos entonces aquí la lineecita. Muy bien, perfecto. Entonces sería la integral de 1/2 de u de u. Pero esta es muy sencilla porque es que es 1/2 de u de u, entonces es lo mismo que tener 1/2 u a la 1 más 1 sobre 1 más 1 más c. O sea que esto es igual a ¿qué? A u al cuadrado sobre 4 más c. ¿Por qué sobre 4? Porque abajo da 2 y multiplicado con el 2 del 1/2, pues nos daría ahí el 4. ¿Listo? 5. Reemplazar. Reemplazar. Cuando reemplazo, entonces aquí tengo que u al cuadrado sobre 4 más c con u igual a qué. Aparecen que u tiene un valor, ¿no? Al logaritmo, u tiene una representación, que en este caso es logaritmo natural de x al cuadrado. Y aquí entonces me daría que esto da logaritmo natural de x al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado, porque lo que estoy reemplazando es u al cuadrado sobre 4 más c. Y por último 6, respuesta final. Respuesta final. Entonces la integral de logaritmo natural de x al cuadrado sobre x por dx es igual a ¿qué? A logaritmo natural de x al cuadrado elevado al cuadrado sobre 4 más c. Y entonces esa es la respuesta final de nuestro ejercicio. ¿Listo? Bueno, permítame un segundo porque no les mostré. Aquí está la respuesta final. Disculpe, no lo veía en la pizarra, ahora sí ya lo veo en la pizarra. Muy bien, bueno, entonces esta es la técnica de sustitución para los ejercicios, para otro tipo de ejercicios, otro tipo de funciones que se requieren como un método como este, ¿no? Para que lo tenga muy presente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Es buscar una función en la que yo reemplace con otra variable, derive e integre con la nueva variable y después regrese a la anterior, ¿sí? Eso es como un procedimiento que se piensa así de modo general. ¿Listo? Bueno, creo que por hoy podemos dejarlo así. Ya quedaría entonces realizar más ejercicios de la unidad entonces 4.5 y con eso entonces damos por terminado pues el tópico de técnicas de integración mediante sustitución. Les agradezco mucho pues su tiempo, muchos éxitos y bendiciones. Gracias.